ellos se duchan con la orina de la vaca. ¿Con la orina de la vaca? Sí. Por la mañana cuando las vacas orinan, pues meten la cabeza debajo y se duchan. Es algo mágico, es algo mágico. Es una comunidad que vive en la selva y viven en casas en los árboles, a 30 metros de altura. Cosas duras, ¿no? Las mujeres ahí se cortan los dedos en los funerales. Esto es ¿Todos? bastante... ¿Para qué? Y ella empieza a reírse. Digo, ¿qué pasa? Dice que no sabe lo que es una fotografía. Me está preguntando si le va a doler. Ay, pobrecita. En Pakistán, donde los fieles se flagelaban la espalda con cuchillas. El ritual de las hienas en Nigeria. Eso Empieza algo... bien. Empieza bien. Eso es algo también muy potente. De vez en cuando las sacan y tú ves a los tíos con una cadena y una hiena y hacen un ritual de bendición de los recién nacidos. Las madres están llorando de alegría, están muy ilusionadas y se peleaban porque fuese su hijo el que estuviese con la hiena. Para los Toraya, que es esta comunidad, las personas no están muertas hasta que no se ha celebrado el funeral. Entonces lo tienen en casa, lo sientan en el sofá y lo cuidan como a él le gustaba. Si le gustaba leer el periódico, pues se lo ponen entre las manos, le ponen las gafas. Si le gustaba fumar, le encienden un cigarro cada 2 horas y lo tienen ahí en el sofá hasta que se celebre el funeral. Ahí íbamos por uno de estos cementerios y una familia nos llamó. Venid a hacer fotos, vamos a abrir a nuestro hijo que murió con 1 año. Uf, y eso fue un momento, porque estás exhumando el cadáver de un niño de 1 año. Muy buenas, bienvenidos a Podía Estar Guay. Hoy tenemos con nosotros a una persona que cambia su vida, a un científico, una persona de ciencia, un ingeniero informático, doctor en biología, que llega un momento, decide romper con su vida y emprende un camino de viajes y de descubrimiento del mundo, ¿no? Se dedica a descubrir, a fotografiar y a documentar culturas minoritarias alrededor del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Aníbal Bueno. Pues sí, David, además Aníbal ha recorrido más de 70 países en busca un poco, yo creo que de la esencia humana, ¿no? De lo que le caracteriza al ser humano. Así que nada, bienvenido. Muchísimas gracias, Aníbal, por querer compartir un ratito de tu tiempo con nosotros y tus aventuras. Y antes de empezar con el podcast y que nos cuentes un poco brevemente quién eres y demás, te voy a lanzar la primera pregunta. Y es que después de toda tu experiencia, todos tus viajes, has conocido un montón de culturas, de etnias, de religiones. ¿Qué piensas del ser humano? Bueno, Sí, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, sí, buena sí, pregunta. Pues nada, muchas gracias. Me hace mucha ilusión estar aquí y os agradezco la invitación. El ser humano, a ver, claro, cuando yo empecé este gran viaje por, bueno, son ya más de 100 países, llevo 104, Madre acabo de mía. volver Nos de hemos quedado Somalia. cortos. Sí, sí. Claro, cada mes va cambiando. Claro. Tenía una idea muy diferente del ser humano de la que tengo hoy en día, ¿no? En muchos aspectos. Es difícil captar algo como la esencia del ser humano, ¿no? Es como muy metafísico, muy filosófico. Pero cuando uno conoce culturas tan diferentes, sí que se hace una idea de puntos que tenemos en común y de puntos que nos diferencian. Y yo creo que, claro, yo también tengo un análisis muy científico, tenemos esta base biológica, base genética, que nos hace a todos bastante iguales, bastante iguales. Por muy diferente que sea la cultura, al final uno siempre ve que la esencia es la misma, la forma en la que funciona nuestra mente es la misma, solo que se desenvuelve en situaciones diferentes, en ecosistemas distintos, a 40 bajo cero, a 50 grados en desiertos, y esa biología que es igual nos hace adaptarnos, ¿no? Y entonces surge lo que es la cultura, que es muy dependiente del ecosistema y ya establece las reglas sociales, ¿no? De cómo debemos comportarnos, y eso es lo que nos diferencia. Entonces somos muy iguales. Yo siempre he visto la necesidad de ser feliz, que es la felicidad, ya es otro tema, ¿no? Sí, también sí. bastante Nos daría denso. para otro podcast Sí. también. Y el ser humano anhela que su familia esté bien, pues tener sustento, tener descendencia, en la mayoría de los casos, Occidente es como una excepción, y buscar esa felicidad, que ya lo que es la felicidad depende de la cultura, ¿no? Para cada cultura es una cosa distinta. El ser humano, lo que yo me he encontrado es que es bastante empático en general y que siempre trata de ayudar a sus semejantes, ¿no? Pero a la vez hay una parte que es inevitable, y es que siempre tendemos a defender lo nuestro, ¿no? Es un acto de supervivencia, y ahí surge la zona más oscura quizá del ser humano, las guerras, los conflictos, la parte más reaccionaria,
pero bueno, eso... Es como el instinto más primario, ¿no? Sí, del ser humano. sí. Y todos lo tenemos. Sí. Lo hemos hablado fuera de cámara. A veces se idealiza a culturas tradicionales, pero no son ni peores ni mejores que la cultura occidental. En su contexto, pues hay gente muy buena, maravillosa, como aquí, y gente peor, ¿no? Y hay cosas buenas y cosas negativas. ¿Crees entonces que, aunque vivamos en culturas diferentes, en sitios distintos, al final el ser humano comparte, digamos, como un pensamiento troncal, unos valores troncales o incluso una búsqueda de lo que decías, de la felicidad o de un sentido más allá de la vida que es común, inherente al ser humano? Sí, absolutamente. Y esos son improntas que vienen de nuestra evolución biológica que favorecen la supervivencia. El ser humano necesita establecer de manera innata unas formas de cooperar y también unas formas de defenderse de lo externo. Una especie de xenofobia en el sentido de preservar lo propio, la propia familia, ya lo hablaba Dawkins en el gen egoísta, ¿no? Pero como una forma de preservar los genes, ¿no? Nos vamos a un entorno muy biologicista, Sí, pero es así, ¿no? Y la creencia en el más allá, en dioses, forma parte también de nuestra esencia. Esto lo explico en el último libro que he publicado. Sí, porque además como yo creo que el ser humano tiene la necesidad como de creer en algo. Sí. Sí. Dioses, Jesús... Sí, no es sé, curioso llámalo- también cómo en diferentes culturas siempre se busca una figura omnipotente, omnipresente, poderosa al fin y al cabo, ¿no? Y que, digamos, como que dejamos que sea como esa figura la que dictamina un poco cuál es el rumbo de nuestras virtudes o de lo que sería la buena vida, ¿no? Sí, sí. Y sirve para dar sentido, ¿no?, al tiempo que pasamos en este mundo, a interpretar la muerte, porque, excepto en los últimos años, que en Occidente la esperanza de vida ha aumentado muchísimo, pero en las comunidades tradicionales la esperanza de vida es muy baja. Entonces, cuando la muerte está tan presente, o aprendes a interpretarla o vives en un estado de intranquilidad, ¿no? Sí, de O de incertidumbre, que eso es, es. que es imposible gestionar para un cerebro humano. A mí me ha interesado muchísimo esto y por eso escribí el libro de Historia de la Superstición, porque según iba viajando veía esa constante de la creencia, pues, en el más allá, en los espíritus de los ancestros, en la predicción del futuro, los curanderos, los adivinos, que necesitaba entender el por qué esto estaba presente en todas las culturas. Y de ahí me metí en una investigación muy intensa para ver, ¿no?, qué hay detrás de ¿Y todo esto. qué enseñanza o qué un breve resumen de qué sacas después de esa investigación? Pues la conclusión es que forma parte de nuestra herencia biológica, ¿no? Y que es un mecanismo que hemos tenido para sobrevivir por diferentes motivos. Cuando el ser humano sufre lo que se denomina como la revolución cognitiva, que nos hace únicos y que nos dota de un cerebro capaz de analizar tal como lo hacemos, surge también una contrapartida. Es que empezamos a plantearnos cosas para las cuales es imposible obtener una respuesta. Imaginaos los primeros Homo sapiens en la sabana tratando de sobrevivir cazando y a la vez preguntándose qué son las estrellas, Claro. qué pasa después de la muerte. Necesitamos respuestas. Sí. Sí. Si no, no sobrevives. Te quedas bajo un árbol pensando. No, tienes que ir a cazar, ¿no? Entonces, toma, esta es tu respuesta, vete a cazar, ¿no? Y aparte, esto viene asociado de una facultad que tenemos, que es la de establecer relaciones causa-efecto de manera rápida. Esto es supervivencia. Si tú estás en una partida de caza y a tu compañero le pica una serpiente, le muerde una serpiente y muere, tú tienes que concluir que las serpientes son mortales. Claro. Ya está. Sí, Eso haces, es supervivencia. haces el enganche Exacto. mental rapidito. No puedes decir, no, a lo mejor esta serpiente sí y la otra no, a lo mejor es que esta persona era alérgica, a lo mejor... No. Tienes que establecer relaciones causa-efecto rápido. De hecho, el ser humano es una máquina efectiva de poder hacer eso. Y la evolución ha sido muchas veces gracias a esas relaciones que hacemos también, de causa-efecto. Exacto. ¿No? De ahí viene entonces la superstición de manera muy rápida. Si yo estoy bailando y llueve, la danza de la lluvia. Claro. Claro. Y luego tenemos este mecanismo que se conoce como el sesgo de confirmación, que el cerebro, una vez ha establecido una relación causa-efecto, solo presta atención a aquellos patrones, factores que lo confirman, ¿no? Eso es. De hecho, los pensamientos políticos son tan difíciles de cambiar por eso,
porque tú ves solo aquello que confirma tus creencias. Sería un Claro. poco como lo típico de que se dice, ¿no? Estás embarazada y de repente ya solo ves embarazadas. embarazada, Es un sí. poco eso, Es ¿no? el sesgo de confirmación, sí. Muy curioso. Y en las diferentes culturas que tú has visitado, ¿cómo manejan ellos la muerte? Bueno, Así, pero por ponernos también antes de entrar en ese tema, que me parece que podemos extendernos un poco más, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito quién es Aníbal y Venga. por qué estás aquí hoy y por qué tienes la capacidad, ¿no? Y la autoridad de poder contarnos todo esto hoy. Bueno, pues Aníbal es una persona que desde... O sea, si algo la define... Voy a hablar en primera persona, Sí, que sí. se me hace raro en tercera persona. Si algo me define es ser curioso. Desde pequeñito siempre he sido muy curioso con todo, ¿no? La ciencia me ha apasionado. Yo con 2 años ya tenía un ordenador en casa en los años 80, que eso era súper Joder, raro. Es un privilegiado, increíble, ¿no? Sí, he sido un privilegiado, ¿no? Y mis padres siempre han fomentado esa curiosidad en mí, ¿no? Me llevaban a museos de ciencia, me compraban libros de ciencia y por ahí he llevado el camino en mi vida. Como has dicho en la introducción, estudié ingeniería informática, biología, me he metido en un montón de máster, de idiomas, de doctorado. Y llegó un punto en mi vida en el que sentí la necesidad de seguir aprendiendo, pero hacerlo sobre el terreno, ¿no? Estaba cansado de tratar de entender el mundo desde un laboratorio. A través de un desde libro, los ¿no? libros, Exacto, justo. desde Desde las el texto. 4 paredes. Y se me planteó la ocasión de ir a un viaje a Camerún, en un momento que yo estaba emocionalmente mal, me lancé a la piscina, jamás había pensado en irme a un viaje a África y eso me cambió la vida por completo. A partir de ese viaje, pues dije, Dios, esto es brutal, ¿no? Y pensé, quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Y fui viendo la forma de hacerlo, porque claro, tampoco es fácil dedicarte al mundo de los viajes. Y ahora, pues no sé, 15 años después, pues lo he conseguido, ¿no? Tengo la agencia de viajes, estoy prácticamente todo el día fuera de España viajando, principalmente en África. Me dedico a la fotografía y a la documentación de viajes. Ajá. Ya dejaremos luego también el Instagram ahora para Sí, que tu la gente agencia de pueda viajes verlo. también, claro. Sí, sí, para que la gente pueda ver tu Instagram porque tienes unas fotos que son espectaculares también. Gracias. Ujú. Entonces, bueno, decides romper con tu vida, dar una alegría a tus padres y empezar a viajar alrededor del mundo. Cuéntanos un poquito, de manera resumida, un poco cuál es la ruta de viaje que has hecho. Que entiendo que es complicadísimo, pero haznos un pequeño resumen. La ruta de viaje por el mundo. Sí, en plan, haznos Vale. unos toques. Buah, es que son 100 y pico países, es muy complicado, ¿no? Es un poco para ponernos en Sí. tu situación y entender hasta qué Vale, punto sí, sí. conoces. Empiezas en Camerún y luego... Sí, yo empecé en África Central, porque fue lo que me llamó la atención. Empecé en Camerún y me centré mucho en esa zona. Sí es cierto que luego empezaron a surgir viajes por Asia, por otras zonas, y fui un poco obligado, ¿no? Pues porque el grupito de amigos con el que empecé a hacer viajes dijeron, vamos a Mongolia. Y a mí me dio un poco de bajón al principio porque dije, joder, esto no va a ser tan potente. Pero luego me di cuenta de que en todos sitios hay muchas historias, hay culturas distintas que se pueden ver y documentar. Y a partir de ahí fui extendiendo, ¿no? el abanico de lugares a los que iba, pero también fui especializándome en las culturas minoritarias, que es a lo que me dedico ahora mismo, que son culturas que están al borde de la desaparición, que dentro de un país no son muy conocidas, que siguen el estilo de vida tradicional y que muchas veces están como maltratadas por la cultura mayoritaria del lugar. Esto me despertaba más interés. Ajá. ¿Cuáles son las tribus, así un poco la tribu que más te haya llamado la atención? Que digas, jo, esta de todas las que he visto... Bueno, o a lo mejor quedarte con una es más complicado, pero dinos Bueno, o las tres. tres tribus del venga. mundo que más te hayan llamado la atención por algo en concreto. Es difícil, ¿eh? Pero yo creo que me quedaría con los Mundari, sin duda, en Sudán del Sur, porque es algo único. Acabo de estar ahora de nuevo con ellos por 10ª vez. Porque tienen una relación con las vacas súper intensa, ¿no? Muy, muy intensa. Ellos tienen miles de vacas, para ellos son sagradas, ni siquiera se las comen, pero toda su vida y todo su día a día se centra en cuidar a las vacas. Le dan masajes, ellos se duchan con la orina de la vaca. Con la orina de la vaca. Sí. Por la mañana cuando las vacas orinan, pues meten la cabeza debajo y se duchan. Esto les sirve como método de higiene, para limpiarse. Sí, un método de higiene. Sí. Bueno, pero para ellos sí es un método de higiene. Sí, porque, bueno, es que ellos, a ver, cogen los excrementos de la vaca, les prenden fuego y con la ceniza se cubren el cuerpo,
¿vale? Entonces, O sea, empezamos bien. claro, empezamos bien. Entonces la orina ahora entiendes que sea higiene, Sí, porque sí. la orina limpia el excremento que ceniza. tenían Sí, previamente. Y claro, lo de la ceniza es como un acto sacramental, porque para ellos las vacas les conectan con los dioses y el excremento, como forma parte de la vaca, pues es como un vínculo espiritual con la vaca y con el dios Engún. Ajá. Es como que les acerca, ¿no? Sí, es una conexión, sí. Pero luego también tanto la ceniza como la orina previene de la picadura de mosquitos que mira. transmiten la malaria. Ajá. O sea, que al final es una forma real de protegerse. Sí, sí, es una forma real. Tiene una parte espiritual, pero también una parte práctica para protegerse de la malaria. Entonces, bueno, hacen muchísimos rituales con las vacas y me parece algo único. Algo único. Esa sería una. La segunda, los Korowai, sin duda. Que Los acabamos, Korowai. Korowai, en la zona de Papúa Occidental, la selva de Papúa, pero la parte que pertenece a Indonesia. Ajá. Para mí, lo hice en octubre con Lethal, con Rubén, y este octubre próximo vuelvo con Lucía y con un grupo de viajeros que se nos van a unir. Ujú. Y para mí es algo mágico, es algo mágico. Es una comunidad que vive en la selva y viven en casas en los árboles, a 30 metros de altura. Construyen pues en lo alto de los árboles. Entonces, cuando llegas a ese sitio es brutal, porque vas andando por la selva, son varias horas de trekking, de repente hay un claro en mitad de la selva, miras arriba y ves casas súper altas, ¿no? 30, 40 metros, con una escalerita de madera que sube. Joder. Y aparte de eso, es una comunidad cazadora-recolectora que se comunican cantando, lo cual es súper bonito también. Vas por ahí y Qué pasada. escuchas, cada uno tiene su cántico, entonces sabes quién está haciendo qué en cada lugar. Además, cantan súper bien. Y es como un entorno muy mágico, ¿no? O sea, te tiene que transmitir una paz Sí, poder escuchar ese modo de vida. Es emocionante, es emocionante. Dices, ¿dónde estoy? Es como surrealista, ¿no? Sí, sí. Estas casitas aquí, gente cantando. Es casi como vivir en Pandora. Sí, sí, algo así, algo así. Sí, sí, sí. Muy mágico. Y la tercera comunidad no sabría decir porque hay tantísimas. Quizá los Dani también de Papúa Occidental, con cosas duras, ¿no? Las mujeres ahí se cortan los dedos en los funerales. Esto es ¿Todos? bastante... ¿Para qué? No, se cortan una falange en cada... En cada o sea, muerte. solo las mujeres lo hacen. Y se cortan una falange cuando fallece un varón de la familia. Ajá. ¿No? O sea, evidentemente es algo O sea, que aquí como veríamos tengas 10 como... hijos, vas jodida. Sí, se quedan sin dedos. Pero, ¿y Se cuál quedan es sin la dedos. razón de que se amputen? Pues es una forma, o sea, para ellos la mano simboliza la comunidad. ¿Por qué? Porque los dedos son como las personas. Somos todos diferentes, uno más gordo, más delgado, más alto, más bajo, pero todos cooperamos para una función común, ¿no? Como la mano. Entonces, cuando fallece alguien de la familia, en este caso un varón, la mano ya, la metáfora de la mano queda incompleta. Y las mujeres muestran el dolor que supone esta pérdida amputándose un trozo, y ese trozo de dedo lo entierran junto a la persona fallecida porque creen que los dioses tienen en cuenta este sacrificio y es más probable que esta persona vaya al paraíso, ¿no? Está toda esta ¿Y tú eso creencia. lo has visto? Eso está prohibido y perseguido por la ley ahora mismo, entonces se supone que no se hace. Se sigue haciendo a escondidas, pero muy, muy poca gente lo hace ya. Solo las ancianas más mayores, más tradicionales, lo siguen haciendo. Eso no se puede ver, porque aparte las pocas mujeres que lo hacen en poblados muy remotos y no se exponen a que tú vayas y lo veas porque está penado con cárcel. Lo que sí hemos visto son las mujeres sin dedos. Claro. Sí, sí. Jolín, pero es que además te amputas la falange Sí. y luego ¿cómo te lo curas? Pues eso lo que hacen es, primero dejan sin riego sanguíneo el dedo, hacen como un nudo. Un y lo torniquete tienen- o algo así. Exacto. Lo tienen varias horas así hasta que no tiene riego. Lo pones sobre una mesa y con una piedra afilada, el marido, el padre o el hermano, suele ser un hombre el que lo hace, pues van machacando hasta que se desprende la parte y luego ponen unas hierbas cicatrizantes. Madre ¿Y para mía. el dolor? Para el dolor supongo De que tomarán antes. algo. Supongo que tomarán algo, no lo sé. Todo ese tipo de rituales de amputación suelen ir acompañados de algún alucinógeno o alguna droga sedante, normalmente. Y luego, Aníbal, ¿cómo te manejas con el idioma? Porque no es que digas hablan francés o hablan inglés. Pues normalmente con un traductor de allí. Llevamos un fixer, que es esta figura, ¿no?, que nos ayuda a comunicarnos, nos organiza un poco la logística y nos explica lo que está pasando. Entonces necesitamos un contacto allí. Tú no puedes meterte en una comunidad sin saber el idioma. Sí, no solo porque no vas a entender lo que está pasando, sino porque tampoco entonces tienes la capacidad de explicarles qué haces Claro. ahí. Te ven llegar con la cámara y necesitas
¿no? Comunicar qué haces allí y por qué estás allí. Entonces, Es curioso necesitas porque alguien. habrá mucha gente también que, claro, te vas a un entorno en el que a lo mejor el contacto con el mundo, digamos, desarrollado no es constante o no siquiera ha habido nunca. Sí. Y te ven con una cámara haciendo fotos. Entiendo que a veces no entenderán ni para qué, ni qué sirve, ni con qué fin estás haciendo ese trabajo, ¿no? Claro. No sé, ¿cómo reacciona la gente cuando te ve a un tío de Occidente en un entorno totalmente distinto, que ven que eres muy diferente a ellos y vienen con unos aparatos y cachivaches que vete a saber qué hacen? Sí. Ahí hay que hacer un trabajo didáctico muchas veces de explicar qué es lo que estás haciendo. Y no siempre es fácil. Normalmente, en el 99% de los casos, saben lo que es una cámara. Porque, evidentemente, la globalización cada vez es Sí. mayor, ¿no? Y si no lo saben, lo pueden intuir. Y en 2 segundos lo entienden, ¿no? Haces un clic, lo enseñas y ya saben que para toma captar momentos. fotografías. Solo nos pasó una vez el hecho, en toda mi vida, en todos los viajes que he hecho, solo una vez que alguien no supiese lo que era una foto, ¿vale? Y fue en Angola, íbamos en el coche, además estábamos haciendo un documental fotográfico de los rituales de Angola y vimos a una niña, que no sé, tendría 10, 12 años, que tenía un peinado especial que nunca habíamos visto y el guía nos dijo que ese peinado era de un ritual que estaban haciendo. Entonces le dije, para y vamos a ver si podemos hacer una foto a esta niña. Y bajamos del coche, él empezó a hablar en el idioma local con ella y de repente el guía empieza a reírse. Digo, ¿qué pasa? Dice que no sabe lo que es una fotografía. Me está preguntando si le va a doler. Ay, pobrecita. Entonces fue como muy tierno, muy curioso y muy interesante también, ¿no? Pero fíjate qué asociación también que tuvo la niña de si me va a Si doler. me Me va a doler, doler. claro, porque te vamos a tomar una fotografía, ¿qué es eso? ¿No? Una imagen. Claro, no lo entendía. Entonces hicimos una prueba, pusimos a una persona allí, hicimos la foto, la enseñamos, no, solo le damos aquí al botón y luego te puedes ver, ¿no? Entonces la niña ya, claro, se puso ahí, le hicimos la foto y fue bonito porque uno de los viajeros que venía con nosotros tenía una impresora de estas Bluetooth térmica, Ajá, sí. con lo cual pudimos darle a la niña una foto Un impresa. Ay, qué bonito. Que eso es algo que ayuda mucho a que se comprenda el proceso de la fotografía. Ajá. Yo suelo llevar fotos impresas de los sitios a los que voy. Si he estado previamente, pues me llevo fotos de la última vez que estuve, que siempre le gusta tener, ¿no?, un recuerdo. Y si es un sitio que no he estado, trato de buscar en internet fotos que haya de esa comunidad y les enseño físicamente el resultado de todo el trabajo que vamos a estar haciendo ahí los días, para que vean, ¿no?, la parte final, ¿no? Algo Claro. tangible. Sí, sí, sí. Aníbal, otra pregunta. ¿Cómo contactáis, a la hora de hacer un viaje, cómo contactáis con esa persona que sea vuestro nexo entre esa tribu y vosotros? Claro, porque tú estás Soy aquí y dices, venga, me voy a ir a Sudán del Sur. Claro, y- ¿Cómo coño contactas tú con alguien de allí y te prepara un viaje, hace de fixer, no sé? Esa es la parte más difícil del trabajo, porque, claro, vas a sitios súper aislados. Claro. Necesitas a alguien que hable el idioma, alguien que entienda también tu trabajo, porque no es solo ir, es ir, saber que quieres información de la cultura, que vas a hacer fotos o a grabar vídeo y que sepa gestionar todo eso, que sepa llegar a un acuerdo con la comunidad, ¿no? Ir, claro, pero normalmente hay que establecer un acuerdo. Sobre todo los que nos dedicamos a esto, tampoco sería justo yo ir allí, hacer fotos, publicar un libro de fotos, ganar dinero y que la comunidad no tenga nada a cambio, ¿no? Ya, Hay que llegar a un ya. acuerdo justo. Entonces necesitas a alguien muy, muy específico, que a veces es difícil, y que hable inglés, ¿no?, para comunicarse contigo. Y es difícil. Entonces es un proceso de investigación. A veces se puede hacer online, vas buscando contactos, o si ya tienes un contacto en Nigeria, le preguntas por alguien en Camerún, o ¿no?, vas tirando del hilo. Y a veces, cuando no eres capaz de hacerlo previamente, es ir. Ir a la aventura. Aterrizas en la capital, hablas con gente, esta persona te lleva a casa de su primo conoce a no sé quién, te pasas a lo mejor 2 semanas hasta que das con la persona adecuada. Bueno, y esto también te puede dar un poco de miedo porque te Sí, lleva a vas casa a de dar- su primo, Sí. su primo te presenta a un conductor, el conductor te lleva a una emboscada, y la emboscada al final tiene un tío con un arma. Hay muchas situaciones Te la juegas. de incertidumbre, que estás yendo a un sitio y dices, no sé dónde me estoy metiendo, ¿no? Esto puede salir mal o puede salir bien. Y sale bien el 99% de las veces. La gente, como he dicho antes, suele ser buena gente, casi siempre, ¿no? Y tiende más a ayudar que a asaltarte, que a engañarte, bajo mi experiencia, ¿no? Y sí, pues de estar a medianoche recorriendo kilómetros en un coche con alguien que no conoces,
porque dice que te va a llevar con alguien que te va a ayudar. Bueno, pues esperemos que sea así. Bueno, hasta ahora te ha salido bien. Sí, siempre me ha salido bien. Vale, y no sé, por hablar de así algo más concreto, cuéntanos algún ritual específico, algo así como muy llamativo que Eso te iba a hayas preguntar, visto. porque me ha llamado antes la atención lo que hemos hablado un poquito de la superstición y entiendo que también esto irá muy ligado en la cultura, si ya la nuestra va ligado, en otras culturas entiendo que más a la religión, ¿no? Irá también ligado Es al una chamanismo, creencia. a la creencia. Cuéntanos un poquito todo este mundo también. Sí, eso es un mundo súper diverso, ¿no? Hay algún factor que puede ser común. Por ejemplo, el factor del sacrificio. Eso está presente en todas las creencias animistas, religiones, en la religión cristiana también, el sacrificio. Mi abuela llevaba un... ¿Cómo se llamaba? Un cinturón de estos de... Cilicios. Sí, llevaba uno, ¿no? Y salía a la calle con Sí, esto, para que la con- gente que no lo sepa, es como una especie de cinturón Con pinchitos. con unos pinchitos, como Sí. lo del. Puede ser parecido a lo del collar del perro de estos agresivos, Sí. que te lo pones como apretado, un poco como en señal como de mortificación, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, en las procesiones hay gente que sale de rodillas haciendo penitencia, ¿no? Todo esto, pues ese elemento está presente en todas las culturas, curiosamente, y sea cual sea la religión. Tenemos el Ashura que pudimos ver en Pakistán, donde los fieles se flagelaban la espalda con cuchillas, y eso es algo único que hemos visto, brutal, ¿no? Ellos... Además fue bueno estar en toda la preparación. Estuvimos una semana antes, vimos cómo para ellos era algo súper espiritual, se reunían a meditar, compraban las cuchillas, las afilaban y luego llegado el día, bueno, se acuchillaban la espalda con ella y veías Ajá. todo el suelo lleno de sangre, la gente con la espalda destrozada, todo por esa conexión con Alá, ¿no? Madre mía, ¿no? Sí, 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 sí. poco heavy. Fue muy, muy duro y el fixer nuestro participó en esto. Ujú. Y luego cuando acabó... Participó él. Él participó, sí, sí. Fue algo... O sea, nosotros hicimos un viaje a Pakistán con nuestra agencia de viajes, Ajá. con 10 turistas, y yo decidí quedarme unos días más porque quería descansar, quería hacer alguna foto de arquitectura de unas mezquitas muy chulas que hay por allí. Y fue casualidad. Él dijo, está este evento religioso en el que voy a participar pasado mañana, ¿os venís? Y yo dije, sí, claro, claro. Y yo no lo conocía, la verdad. Y me explotó la cabeza. ¿Y participa todo el mundo? En plan, hombres, mujeres, No, niños. participan hombres solo. Ajá. Las mujeres están en las calles, preparan la comida y la dan gratis. Es como, no sé, se tiende durante esa semana a dar mucho, ¿no? A regalar cosas, regalan cabras, dan comida gratis a todo el mundo y las mujeres están sobre todo cocinando y preparando algunas cosas. Y los hombres todos vestidos de negro, había miles y miles y miles de personas, cada uno con sus cuchillas acuchillándose la espalda. Pues Madre entiendo mía. que tendrían luego infecciones o que algunos incluso morirán. Sí, 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 hay fallecimientos. Nuestro guía, cuando acabó el ritual, íbamos por la calle andando y él iba chorreando sangre. Ay, Dios mío. Y Lucía, que es enfermera, me decía, Ujú. hay que ir al hospital a darle sutura. O sea, tenía unas heridas súper profundas. Y claro, yo hablaba con él y me decía, esto es algo entre Alá y yo. Yo aquí no tengo nada que curar ni nada que hacer, ¿no? Y su hermano que iba con nosotros nos decía, hay que convencerle. Está cegado por la religión, está cegado por el momento, por la adrenalina. Y al final accedió. Lucía, como sanitaria, le dijo, mira, esto ya me parece muy bien la religión, todo lo que quieras, pero está en peligro tu vida. Y al final, pues no sé cuántos puntos le dieron, toda la espalda llena de cicatrices. Joder. Bueno, Y por es- lo menos consiguió ir al Sí, hospital. sí, sí. ¿Es algo que se hace una vez en la vida o es de manera recurrente todos los años o cómo es? Pues se hace una vez al año, pero lo hace Joder, quien pues- quiere. pues ¿eh? mira qué ganas no tienes es que tener. obligatorio, lo hace quien quiere. Es una forma de conmemorar el martirio, ¿no? Que ha habido asociado al Islam. O sea, es un momento de conexión para agradecer lo bueno que ha ocurrido durante el año y para hacer peticiones para el año siguiente. Y bueno, la verdad es que cuando fuimos al hospital había más personas que habían pasado por el ritual y que estaban en la misma situación. Yo recuerdo estar, mientras estaba en el quirófano dándole los puntos, yo estaba grabando la situación porque, claro, ya entramos en la dinámica de montar un documental de todo lo que había ocurrido ahí, que aún no lo Claro. hemos publicado. Ujú. Le ¿Y hice vais una- a publicarlo? Sí, le hice una entrevista antes del ritual para que me contase cómo fue y le hice una entrevista después
de haber pasado por esto. Y fue muy emocionante, la verdad, su forma de vivirlo. Él lloraba, ¿no? Contando lo que sentía en ese momento. Lo que pasa que luego me dijo que no lo publicase, ¿no? Porque entre chiitas y suníes había... Unos lo tienen prohibido y los otros lo hacen. Y había como... Una tensión ahí. Sí. Me dijo, no lo publiques. Y me dio mucha pena porque era algo súper interesante. Pero el año pasado que estuvimos allí me dijo, ya lo puedes publicar. No pasa nada. Ya me he reconciliado conmigo mismo. Creo que se puede hacer público y lo tenemos ahí pendiente. Jo, pues qué guay, muy interesante. Espero poder verlo pronto, la Yo verdad. también, Es que me he quedado sí, con las sí, ganas de profundizar más en eso. ¿Y algún ritual más que conozcas que te haya llamado la atención o que Sí. digas, aquí en Occidente te parte de la cabeza esto? Sí, pues mira, el ritual de las hienas en Nigeria. Eso es Empieza algo... bien. Empieza bien. Eso es algo también muy potente. Esto se hace en el norte de Nigeria, cerca de la frontera con Níger, en una zona desértica. El norte de Nigeria son musulmanes, pero en estas zonas rurales hay como un sincretismo, hay una mezcla entre el Islam y las creencias previas al Islam, ¿no? Preislámicas. Y ahí se tiene la creencia de que la hiena representa al mal en la tierra, al demonio, digamos. ¿Vale? Entonces, cuando ven una hiena salvaje, lo que hacen es capturarla. No la matan, pero la tienen domesticada en casa, como si fuese un perro. La tienen con una correa y la troquelan, que dirían los etólogos, ¿no? Los veterinarios. Le cambian su comportamiento, entiendo que con castigos, y el animal se hace un poquito dócil, ¿no? Entonces, de vez en cuando las sacan y tú ves a los tíos con una cadena y una hiena y hacen un ritual de bendición de los recién nacidos. ¿Qué hacen? Pues... Con una hiena, ¿eh? Con una hiena bendicen a los nacidos. Sí. Se pone todo el mundo en círculo, la hiena está en el centro, Sí. sacrifican una cabra y la cabeza de la cabra, decapitada, se la dan a oler a la hiena, ¿no? Se la ponen en el hocico, se la restriegan para que la hiena saque su instinto, ¿no? La hiena acaba con todo el hocico lleno de sangre, salivando y está como excitada. Y una vez que la hiena está a tope, cogen a los bebés recién nacidos, los ponen en el suelo, sueltan a la hiena y claro, está el bebé, la hiena se acerca y cubren a la hiena al bebé con mantas y los dejan ahí durante 5 o 10 minutos y se ponen a tocar los timbales y a bailar alrededor. Y nadie sabe lo que está pasando ahí debajo de las mantas. Es como el gato de Schrödinger. Sí, sí. Sí, exacto. No sabes lo que ocurre. Acaban las canciones y entonces destapan la manta. Si la hiena no le ha hecho nada a los bebés, eso quiere decir que el mal no ha querido dañar a esos bebés y quedan bendecidos ya para siempre. Para ellos es lo que simboliza, ¿no? El demonio no ha atacado a mi niño, con lo cual mi niño está bendecido, ¿no? Tiene el beneplácito de los dioses. Claro, cuando estábamos ahí documentando esto... ¿Pero tú eso lo has visto? Yo lo he visto, sí. Tenemos un vídeo en YouTube sobre este ritual, sí. Yo estaba flipando. Porque además no fue algo que fuésemos buscando directamente. Sí que íbamos buscando ver las hienas, porque sabíamos que había esta tradición, pero no sabíamos que íbamos a ver el ritual este. Y yo estaba grabando de estos momentos que intento centrarme en el plano que estoy sacando, pero a la vez estaba pensando, ¿qué coño estoy viendo aquí? O sea, esto es muy fuerte, esto nos vuela la cabeza en Occidente. Es que es súper agresivo, ¿no? Claro, pero a la vez estás viendo que las madres están llorando de alegría, están muy ilusionadas y se peleaban porque fuese su hijo el que estuviese con la hiena. ¿Solo ponen un niño? Cuando yo lo vi lo hicieron de uno en uno. Ajá. Sí. Pero creo que a veces los ponen varios juntos, no lo sé. Vale, ¿y sobrevivieron los niños? Ya te pregunto. Sí, no pasó curiosidad. nada. No pasó nada. Yo le pregunté si a veces pasaba algo y me dijeron que no solía pasar nada y tal. Pero... Es que estás Pero claro, exponiendo a madre tu mía. pequeño recién nacido Sí. a una bestia salvaje, porque es que es así. Sí. Pero lo que impacta es la interpretación de ellos. Y ellos. cómo se lo toman ellos. Que se lo toman como algo festivo y que para las madres es un honor que sea su hijo el elegido, ¿no? Claro. Y esto pasa en muchos rituales. Cuando hemos visto el salto del toro en la comunidad Hammer en Etiopía y ver cómo a las mujeres las azotan y acaban también... Los hombres azotan a las mujeres, ¿no? Y acaban con la espalda sangrando. A ver, ¿cómo es esto? Pues es un ritual, un rito de paso, que dicen los antropólogos, en el cual un hombre, un niño, pasa a ser adulto, ¿vale? Y se llama el salto del toro porque en una de las fases, es un ritual que dura 4 días, si no me equivoco, el último día, el último momento, se ponen varias vacas, unas 7 u 8 vacas en fila, y el joven que quiere pasar a la edad adulta, completamente desnudo, se sube al lomo de una vaca y tiene que saltar de una a otra, sin caerse.
Lo tienen que hacer, pues, creo que 6 veces o algo así. Ujú. Por eso se Me llama suena haber visto un documental de esto. el ritual del salto del toro, sí. Pues hay una de las fases, los días previos, en los cuales las mujeres que son familiar de este niño, que va a pasar a ser hombre, digamos que ponen su espalda para que la comunidad vea lo que están dispuestas, el sacrificio que están dispuestas a hacer por su pariente, ¿no? Y los amigos del hombre, con ramas de acacia, les azotan la espalda y acaban con toda la espalda sangrando, llena de cicatrices. Además, cuando tú vas por ahí y vas por un mercado, ves la espalda de las mujeres, porque van desnudas, ¿no? Y todas tienen cicatrices, porque claro, algún familiar suyo ha pasado por ese ritual. Claro. Cuando tú ves eso, tu interpretación es, esto es un horror, ¿no? Sí. Y aparte es algo muy machista, evidentemente, es Maltrato. maltrato hacia las mujeres. Esa es la visión que uno tiene. Pero cuando profundizas y hablas con esas mujeres, para ellas es un orgullo y para ellas es algo, es un honor y es algo festivo y están contentas, están bebiendo cerveza, riéndose entre ellas, con la espalda sangrando y de hecho se pelean para que les den más fuerte, se enfadan si el hombre no la azota lo suficientemente fuerte y las ves que se pelean entre ellas para que les den a ellas. O sea, es muy interesante ver en este punto cómo la cultura marca tus deseos Claro. y la interpretación de lo que está pasando. Cómo conforma la cultura también Exacto. la interpretación de la vida, tus acciones, tu forma de entender el mundo que te rodea, Sí, ¿no? Sí, sí. Porque esto te hace pensar también y cuestionarte el decir quién somos nosotros en Occidente para marcar lo que está bien o no dentro de tu cultura en otro Sí. sitio, ¿no? Y lo que hablábamos antes, como para nosotros es un horror, pero para Sí. ellas es como una bendición, por Sí. así decirlo. Ujú. A lo mejor para ellos es un horror tener ciertos aspectos de nuestra vida. Sí. Sí, sí. Evidentemente es un acto machista. Sí, si me preguntas te diré que sí. Patriarcal, sí. Hay lo que llaman un imperativo cultural, que ellas lo hacen porque es su costumbre y por eso lo han normalizado, evidentemente. Ujú. Pero que Sí. tú tampoco puedes ir ahí con tu superioridad moral a decir, esto que Esto estáis está haciendo está mal, porque no tiene sentido. Está mal bajo nuestro punto de vista, evidentemente, y bajo el mío también, que lo he visto. Pero creo que es bueno profundizar un poco más, ¿no? Y ver cómo ellos lo interpretan Ujú. para entenderlo, ¿no? Sí, sí, joder, qué interesante, ¿eh? Había otro ritual que hemos visto en tu Instagram que se llama el rito Manene. Si no lo El digo ritual mal. manene. Sí, sí, sí. Para sí. que nos contaras un poquito en qué consiste, porque las fotos son bastante Sí, curiosas. nos ha llamado muchísimo la Sí, atención. sí. Esto La es algo verdad. que descubrimos el año pasado y que organizamos otro viaje ahora también en verano. Esto se hace normalmente en agosto, Ajá. en la comunidad Toraya, que de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Dónde está? En la isla de Sulawesi, en Indonesia. Ajá. ¿Vale? Indonesia es un país musulmán, es el país con más musulmanes del mundo. Pero esta zona es cristiana, porque hubo una colonización portuguesa y holandesa hace mucho tiempo y se ha quedado como un pequeño reducto cristiano. Ujú. Pero como suele pasar, al final se mezcla con tradiciones Claro. precristianas. Y ellos son cristianos y van a misa todos los domingos y tienen su crucifijo, pero tienen otras creencias aparte. Y el Manene, por ejemplo, es una de ellas. Para los Toraya, que es esta comunidad, las personas no están muertas hasta que no se ha celebrado el funeral. Ajá. Entonces, el abuelo muere, o sea, muere bajo nuestro punto de Sí, vista clínico. clínicamente no tiene muerto. pulso, está lo que nosotros diríamos muerto. Pues para ellos está enfermo. Ha enfermado Ha y está enfermado en un mucho. proceso de enfermedad que saben que le va a llevar a la muerte irremediablemente, pero no está muerto aún. Ujú. Entonces, lo tienen en casa, lo sientan en el sofá y lo cuidan como a él le gustaba. Si le gustaba leer el periódico, pues se lo ponen entre las manos, le ponen las gafas. Si le gustaba fumar, le encienden un cigarro cada 2 horas y lo tienen ahí en el sofá hasta que se celebre el funeral. ¿Qué pasa? Que para el funeral normalmente necesitan sacrificar bueyes. Es la tradición. Cuantos más bueyes, mejor para acceder al paraíso cristiano en este caso, porque ellos lo tienen todo mezclado, ¿no? Sí. Pero necesitan sacrificar bueyes. Y hay familias que no tienen dinero para comprarlos. Entonces, mientras van ahorrando, pueden pasar meses o años. Y el Claro. abuelo sigue en casa. Y les tienen ahí sentados Los tienen y ahí. con el cigarrito puesto. Sí, y los acuestan, los levantan, les cambian de ropa, los lavan, les ponen comida, les dan de comer. Evidentemente, el cadáver no se come la comida, ¿no? Pero se la ponen ahí y luego se la retiran.
Y así hasta que puedan realizar el entierro. ¿Y tienen que oler también? Pues no huelen porque hacen como un proceso de momificación. embalsamamiento. Antiguamente lo que se hacía era, se les hacía ingerir al cadáver vinagre. Le metían en el estómago como, no sé, 5 los litros que le cupiesen de vinagre. Y eso iba haciendo, no sé, se extendía por los tejidos y hacía de conservador natural. Hoy en día lo que hacen es inyectar formol. Cuando alguien fallece les inyectan formol para que pueda estar. Y hemos estado con cadáveres que llevaban 4 años y no olían, no olían nada. Y rollo gusanos, todo esto tampoco. No, en general no. Hemos hecho varias entrevistas. Claro, yo les preguntaba, ¿de verdad pensáis que no están muertos? Y me decían, no están muertos. Y yo, o sea, me decía, cuando yo era pequeña, iba al colegio, pasaba a recoger a mi amiga y saludaba al abuelo que estaba en la puerta, que estaba enfermo, y le decía, veo que tu abuelo sigue enfermo. Y ella, sí, sigue enfermo. Aún estamos ahorrando para los bueyes y tal. Entonces es una creencia muy, muy arraigada. Eso por un lado. Entonces, una vez que hacen el funeral, los entierran. Y el manene es una tradición que hay de una vez al año sacar los cadáveres del ataúd para contarles cómo te va la vida. Porque ellos creen que una vez al año, durante esa época, que es cuando acaba la época de cosecha, el alma vuelve al cuerpo. Entonces pueden comunicarse con ellos. Es un poco como la peli de Coco. Joder, lo iba a decir ahora mismo. No sé si la has visto. No la he visto, pero me han dicho que Va de eso, es algo parecido. Sí, que la gente va a merendar a los cementerios y a compartir pues el día completo Y con hay un ellos. día como que el espíritu del muerto regresa. Sí. Pues eso es. Entonces, claro, tú estás allí y ves cómo abren el ataúd, sacan a la persona, le cambian la ropa y le hablan y le cuentan cómo les va, hacen videollamadas con el muerto. Con el muerto, con los sobrinos que están en la universidad y los ves hablando, bueno, cuéntale cómo te va, ¿no? Y se pasan media hora en una videollamada, le ponen el cigarrito y eso ya una vez enterrado. Sí. O sea, Cuando ya después de que esté enfermo ya está muerto Ya está y ahora muerto, ya se hace eso. Ya está muerto, pero el espíritu vuelve una vez al año. Y ahí sí que hemos visto gente que llevaba pues muchas décadas enterrada, que ahí sí que hemos visto en algún caso gusanos o el cuerpo ya más descompuesto, incluso algunos eran solo huesos. Y ahí íbamos por uno de estos cementerios y una familia nos llamó, venid a hacer fotos, vamos a abrir a nuestro hijo que murió con 1 año. Uf. Y eso fue un momento, porque estás exhumando el cadáver de un niño de 1 año. Pero volvemos a lo mismo, tú ves cómo te lo cuentan y cómo te llaman para que hagas fotos. Y claro, estás desubicado porque bajo tu prisma es algo impensable. Sí. Pero como ellos lo ven tan normalizado, al final entras en su juego y en su cultura. Y de hecho recuerdo que estábamos con el dron grabando cómo abrían el ataúd del bebé, porque claro, había varias personas con palancas alrededor y la toma buena era desde arriba. Y le dije a Lucía, ¿te das cuenta que estamos grabando con un dron en 4K cómo abren el ataúd de un niño de 1 año? O sea, es muy heavy, ¿no? Para nosotros. Pero ellos estaban encantados, ¿no? Y luego nos pedían las imágenes y... Es muy curioso, a la que como hayas tenido el mal año y te hayan fallecido varias personas en tu familia... Tienes la casa llena de invitados. Sí, estuvimos en una casa que estaba el abuelo, o sea, y el padre, los dos ahí, 2 generaciones, y como aún no habían tenido el dinero, estaban ahí los 2. Joder. Madre mía, qué curioso, ¿eh? Vamos a hablar ahora un poquito también, que me parece también un tema súper curioso, de la estética. De la estética. Aquí en Occidente, pues yo qué sé, valoramos que la gente se cuide, ¿no? Que vaya al gimnasio, que esté fuerte, que son guapos, el maquillaje, no sé qué, y es un mundo muy superficial. Pero entiendo también que en diferentes culturas habrá otros cánones de belleza, incluso modificaciones, tatuajes, piercings. Cuéntanos un poco también cómo has visto tú este tema a lo largo de tus viajes en el mundo. Bueno, es un tema que me apasiona. Estoy terminando de escribir un libro sobre esto y he aprendido mucho en la documentación del libro y aparte en los viajes también. La estética es la forma de comunicación no verbal más importante que tiene el ser humano desde que existimos. Siempre ha sido así. La estética nos alinea con posiciones políticas, con creencias religiosas, con estatus social, grupos culturales, roles de género. O sea, la estética lo es todo, ¿no? ¿Por qué las mujeres llevan falda y los hombres no? En Escocia es diferente, claro. ¿no? Sí. Entonces hay unos
unas normas sociales, una semiótica social que va asociada a la estética, que está en todas las culturas, pero es diferente en todas las culturas. Y es muy interesante. Claro, que yo lleve un piercing en la nariz aquí es normal, pero en la India es solo cosa de mujeres. Ajá. Y entonces, cuando yo estaba en India, han interpretado que yo era un transgénero. ¿Por qué? Porque llevo esto. Solo por el piercing. Claro. Sí, sí. Sí. Entonces, hay cosas muy concretas. Y aquí tenemos... O sea, aquí también tenemos muchos indicativos estéticos, ¿no? Pues una pulserita de un partido político ya te está definiendo, un crucifijo, un colgante te está definiendo. Aquí tenemos las modificaciones corporales, que cuando yo hablo de modificación corporal, de tatuaje tradicional, de escarificación, que son estas marcas que se hacen con cuchillo, de dilatación y perforación tribal, en muchos casos son, digamos, obligatorias en algunas tribus, ¿no? Y te lo hacen cuando naces. No vamos a entrar en la mutilación genital porque eso ya es otro tema muy complicado. Pero aquí en España se hace también con las niñas. Se les mutila la oreja cuando nacen, o tradicionalmente se ha hecho. Sí, es verdad. Que dicho así es como Claro. realmente es una mutilación. Es una mutilación, te pero estoy agujereando Sí. la oreja cuando que tienes meses. Claro, y no es una decisión de la propia persona. Se hace porque es tradición, como hablábamos, porque siempre se ha hecho así. Es un marcador de género, se hace solo a las mujeres. Y es una mutilación. Y algo que está totalmente asumido por la sociedad. Totalmente asumido. Incluso que si no lo haces es como extraño. Es como, Es oye, raro, es raro. Sí. ahora pendientes. le has bautizado y ahora toca ya ponerle el pendiente. Pero eso en los viajes yo veo que llama mucho la atención lo ajeno. Cuando tú vas a una tribu, a una comunidad y se hacen un septum aquí a un bebé, joder, ¿por qué le hacen eso? Bueno, en nuestra cultura se hace, pero aquí, ¿no? Sí. Entonces, en todos sitios. Y aquí, pues la cirugía estética está muy normalizada, que son también deformaciones, son implantes capilares, deformación de senos, labios, inyecciones. Pues en comunidades tradicionales es igual. Tenemos muchísima información estética de estatus social, de género, de pertenencia a comunidad. Y hay mucha comunicación en todo eso, ¿no? Tenemos los platos labiales de los surma, Sí, que es Te iba a súper te iba a llamativo. preguntar ahora mismo por eso. perforaciones de 30 centímetros. Y Y que eso es debe ser obligatorio, superincómodo. entiendo también. Bueno, ahora está prohibido también. Y entonces se está empezando a no hacer. Obligatorio era imperativo cultural. Es decir, nadie te iba a obligar a hacerlo, pero si no lo hacías, nadie iba a querer casarse contigo, ¿no? Entonces, eso lo hacen solo las mujeres, ¿vale? Todas las mujeres tenían ese plato y trataban de que fuese cuanto más grande mejor. Porque era un patrón de belleza y porque también la antigua tradición decía que la mujer era más fértil cuanto mayor era el plato, ¿no? Que se podía poner en el labio. Y claro, pues cuanto más fértil, más querían casarse con ella. Joder, Al qué final, curioso, de verdad. Sí, pues fíjate que estando ahí con los surma, que mujeres con una dilatación así, cuando veían el piercing este que llevaba yo aquí, lo tocaban y me hacían ¡guau! Como qué dolor, ¿no? Y diciendo, joder, ¿en serio Madre me estás mía. diciendo eso con lo que llevas en el labio? Con el plato ese que llevas ahí. Pero es eso, siempre nos llama la atención lo de los demás, ¿no? Y lo tuyo como que lo normalizas. Y es súper interesante todo este tema de la estética. Por eso a mí me gusta cuando viajamos y ves pues una comunidad que van súper decorados con plumas, con pintura. Hacer la foto está bien, pero me gusta indagar un poco más allá, ¿no? Y hacer lo que yo llamo fotografía antropológica. Es decir, vale, la foto es brutal estéticamente, pero más allá de lo exótico, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta pluma? Sí. ¿Qué quiere decir este collar? Por ejemplo, los Hammer. El estado civil de las mujeres se sabe según los collares. ¿Ah? Si no lleva collar, o está soltera o está viuda. Es decir, no tiene marido en ese momento. Si lleva un collar de barro, es que está casada. Y si lleva un collar metálico con una protuberancia hacia afuera, quiere decir que está casada y además es la primera mujer del marido, porque son polígamos los Hammer. Entonces tú vas por un mercado y puedes saber el estado civil de cada mujer, si es primera mujer, segunda, tal. Aquí tenemos el anillo. Sí. Es decir, Claro. esos símbolos están en todas las culturas normalmente. Y ahora que dices que esa cultura es polígama, ¿crees? Esto a veces es una conversación que solemos tener Raquel y yo cuando debatimos ciertos temas, y es, ¿el ser humano es polígamo o monógamo? Porque realmente, aunque tengamos una pareja en el momento, seamos monógamos, al final somos como polígamos temporales. Sí. Porque puedes tener una pareja durante Luego un lo tiempo, luego lo dejas. dejas, tienes otra, luego Sí. otra. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O hay poca diferencia de que te pase eso
a lo largo del tiempo, o que lo concentres y tengas 2, 3 personas parejas a la vez. No hablo de hombres, hablo de hombres, Sí, mujeres o sí, lo sí. que sea. Yo creo que el ser humano sobre todo es muy adaptable. Entonces el ser humano se puede adaptar a la monogamia, se puede adaptar a la poligamia, a la poliandria, en los pocos casos que hay. Y muchas veces esas tradiciones culturales vienen vienen por algo, por un porqué. En algún momento determinado ha sido mejor genéticamente ser polígamos y se ha tomado esa iniciativa. En otras sociedades como la nuestra la tendencia es la monogamia. Parece ser que porque hubo un momento de muchas enfermedades de transmisión sexual y la monogamia era una estrategia, ¿no?, para que no se propagasen tanto. En sociedades donde hay mayor mortalidad de los hombres, por guerras, por lo que sea, se ha permitido o se ha establecido que las mujeres puedan estar con varios hombres. Son muy pocos los casos, pero los hay. Y la poligamia se da en circunstancias donde es favorable, ¿no? Para aumentar la natalidad mucho mejor también, ¿no? Entonces, Sí. el ser humano puede adaptarse y puede justificar eso de las 1000 formas que quiera, por la religión, por la costumbre. Y una mujer en una sociedad polígama no se siente de menos porque es lo normal para ella, ¿no? Nosotros hemos estado, recuerdo en Nigeria, en la casa de un emir de ahí, de un rey nigeriano, con todas las mujeres. Y les hemos preguntado por este tema y ellas nos han dicho que estaban encantadas, además lo veían como algo positivo. Decía, es que yo me llevo muy bien con ella, somos amigas y aparte no tenemos que aguantarle todos los días a él porque cada vez está con una. Sí, sí. Entonces, bueno, cada uno justifica lo que quiere, trata de buscar su felicidad y son diferentes estrategias. A nivel biológico, pues hay varios factores. O sea, el estar con varias parejas sexuales siempre va a aumentar las posibilidades, ¿no?, de tener descendencia, que es Sí. lo que Y biológicamente sobre todo que la necesitamos. recombinación genética sea mayor y por lo Exacto. tanto que haya una Exacto. mejor o mayor protección frente a virus, bacterias, Sí. no sé, cualquier tipo de adversidad, ¿no? Sí. No, y en época de guerras te garantizas que haya supervivencia del ser humano. Sí. ¿Qué ocurre? Que luego está el embarazo, que son 9 meses. Sí. Sí. Donde, sobre todo antiguamente, la mujer quedaba más desvalida para buscar alimentos o era más difícil para ella, ¿no?, mantenerse por sí misma, y esto también empuja más a una tendencia monógama, ¿no? Es decir, necesitamos cierto compromiso que al final todo el proceso del embarazo hasta que nace el niño o la niña también requiere de un compromiso que puede enfocar más hacia la monogamia, aunque sea temporal, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Es complejo. Y Aníbal, hablando un poco de adaptación del ser humano, vamos a hablar de la adaptación un poco física, porque sabemos que tú has estado en sitios a 60 y no sé cuántos grados y en sitios a menos 50. Sí. Sí. Entonces, para que nos hables un poco también de esa adaptación del ser humano. Pues otro tema súper interesante en el que también estoy trabajando para un libro, porque aúna la parte científica con los viajes. Claro, nosotros cuando viajamos a sitios extremos de temperatura o de cualquier otro tipo de circunstancia es muy difícil estar allí. Y siempre te surge la misma pregunta, ¿por qué hay gente viviendo aquí? ¿Por Sí. qué hay gente viviendo en el Ártico a 40 bajo cero o en un desierto a 55 grados? Claro. Pero al final son personas que están muy adaptadas culturalmente y a veces genéticamente también adaptadas. En Siberia, que íbamos nosotros, pues yo llevaba 3 pares de guantes, ¿no? Uno en segunda piel, otro guante y luego el de nieve, con un montón de abrigo que apenas nos podíamos mover, y los veías a ellos, a los nenes, con las manos desnudas, yendo a por leña, cogiendo bloques de hielo. Y digo, ¿cómo lo pueden hacer? Si yo me quito el guante un momento para manipular la cámara o volar el dron y es que me duelen los dedos, Claro. se me ponen morados, pues bueno, son adaptaciones. Y es muy interesante ver cómo, aparte de la cultura, la genética se va adaptando también. Estuvimos el año pasado con los Bayao, que es una comunidad, bueno, los llaman los nómadas del mar, viven en el mar en barcos, y ellos viven de lo que les da el mar. Esto es una cultura, me parece, que pisaban la tierra de muy tarde en tarde, cada meses o años, puede Sí, ser. o cada año o incluso nunca. Lo que pasa es que la cosa está cambiando. Ahora muchos se están asentando no en tierra, pero sí en poblados flotantes cerca de la tierra. Bueno, los gobiernos están haciendo mucha presión para que dejen el mar y se vayan haciendo sedentarios, pero históricamente sí que vivían en el mar. Entonces, claro,
viven de lo que pescan o de lo que cazan, mejor dicho, Ajá. porque ellos bucean e incluso con sus propias manos o con arpones que se hacen tallando en madera y tal, pues cazaban. Y digo cazar porque no es una pesca típica. Pues bien, ellos, según un artículo de National Geographic, basado en un estudio, podían estar hasta 15 minutos sin respirar bajo el Joder. agua, claro. Madre mía, y tú estás uno Claro. y ya te estás ahogando. Estás asfixiado. Y eso viene por una mutación genética en el bazo. Tienen el bazo más grande Ujú. y eso hace que el oxígeno aguante en sangre más tiempo. Ah. Claro, esa mutación se ha desarrollado a base de una vida 100% acuática Claro. y de tener que estar buceando para conseguir alimento, buceando todo el día. Y eso hemos visto que pasa con varias comunidades que tienen alguna pequeña mutación que les hace más adaptables a ese entorno. Ahora vamos a Perú en abril a hacer unos análisis genéticos de una comunidad que vive en el lago Titicaca a más de 4.000 metros de altitud, donde la radiación solar es muy peligrosa y no hay casos de cáncer de piel. Entonces, Anda. seguramente Claro, tengan algo en la algo genética. haya que los esté defendiendo de ese tipo de patología. Luego ya sabemos, ¿no? Las comunidades que viven a mucha altura también tienen mayor capacidad de glóbulos rojos para la oxigenación, Sí. los Sherpas famosos, ¿no? Sí, Sí, sí. Que es suben el verdad. Everest. Claro, eso, solo tienen renombre los occidentales que lo suben, pero los Sherpas lo suben con ellos todos los días, ¿no? Entonces es muy interesante ver estas adaptaciones al calor, al frío, a las profundidades, a las alturas. Sí, además es que, o sea, ¿cómo es posible también que sea posible la vida a 62 grados? Sí, es ¿Sabe? horrible. Es horrible. Yo lo pasé muy mal, me dio fiebre y todo en ese viaje. Además, tuvimos un incidente, me robaron el agua, estaba casi sin agua, pasándolo muy mal. Y claro, la gente la veías ahí trabajando en el desierto, con camellos, picando el suelo, porque cogían trozos El del desierto suelo. de sal, ¿no? El suelo es sal. Ujú. Bueno, hay varias zonas, ¿no? En algunas es azufre, en esta era sal, y picaban el suelo, cogían un bloque de sal, lo cargaban en el camello para venderlo en el pueblo. Y estás picando el suelo a 60 grados de temperatura. Madre mía, cómo... Yo, vamos, ahí me muero del asco. Pero tienen que tener igual alguna mutación o alguna Claro. adaptación que les permita soportar esa temperatura. Claro, Es que a si ver, no... la propia melanina de la piel ya es una, pero tiene que haber algo más. Tiene Claro. que haber Claro. algo, no lo sé, a nivel circulatorio, a nivel, no lo sé, pero Sí, porque es incluso inhumano, con es esa inhumano. temperatura te puede bajar la tensión y Sí, sí, sí. No, es que- marearte, perder el conocimiento. Te da un golpe de calor y hasta luego. Es que... Sí. Y ahí me recuerdo que los veía ahí fumando, trabajando. Digo, es que yo en aquella época fumaba. Digo, lo que menos me apetece es fumar con esta temperatura, más calor. Sacabas el piti y solo con el aire ya se encendía solo. Lo que sí hacíamos era tomar té, que es mejor para el calor, claro. Pero aquí en Occidente usamos la estrategia contraria, ¿no? Te pides una Coca-Cola fresquita, Que tomas té. pero es mejor el té, ¿no? Porque iguala tu temperatura con el ambiente y pasas menos calor. Ujú. Al principio es como que algo tomar un té caliente. caliente ahora, pero Ya. sí funciona. Sí, sí, curioso. Y otra cosa, Aníbal, hablando así de la fiebre, ¿qué enfermedades te ha dado así como curiosas de tus viajes? Sí, A ver, ha habido muchas. sí, has Quizá- estado muchas veces enfermo. Sí. Quizá, a ver, más curiosas. Una vez tuve un gusano dentro del pie que, bueno, por suerte, Joder. como Lucía es enfermera, me lo quitó, ¿no? Pero Sí. fue al bañarme en un río en Etiopía. Que, bueno, ya nos dijeron que llevásemos cuidado, que había unos parásitos ahí, pero al final, no sé, pasas tantos días ahí que en algún momento te tienes que lavar, ¿no? Sí. Y nos metimos al río a ducharnos ahí. Y 10 días después, estando ya en Mauritania, en otro país, de repente me empieza a doler la planta del pie, ahí tengo como una ampolla, empiezan a moverse cosas por dentro. Ay, y, Dios Joder, mío. y tú diciendo, esto no es normal. y Lucía, eso hay que sacarlo. No sé lo que es, pero hay que sacarlo. Con una navajita me abrió y unas pinzas me lo quitó y bueno, ya está. Luego me puso betadine y no fue a más. ¿Que alguna especie de parásito? o- Supongo que sí, algún parásito. Pero, a ver, lo más grave ha sido la malaria. Con la malaria sí que estuve a punto de no contarlo. Esa parece que Eso- todos los que viajáis os la apuntáis, ¿eh? Sí. Claro, es que... A ver, hay que tomar la medicación contra la malaria. Porque yo sé que mucha gente no le gusta, no, es que me da dolor de cabeza, tiene algún efecto secundario, pero te la juegas. O sea, nosotros conocemos gente que ha muerto de malaria, mucha gente que ha muerto de malaria, gente local y viajeros también, que han muerto de malaria por no tomar esa pastillita. Entonces, creo que es una imprudencia no hacerlo. Y yo cogí la malaria la única vez en mi vida, de todos estos años, que no tomé la medicación.
Y bueno, muy, muy mal, muy mal. Estuve ingresado 2 semanas en un hospital ahí en África y bueno, casi no lo cuento. Sí, joder. Sí, es que además cuando viajas a este tipo de sitios, vacunas, medicación, todo esto, Sí. es que... Es imprescindible. ¿Qué es lo más raro? Porque también las enfermedades las puedes coger a lo mejor quizá por comer algo, ¿no? ¿Qué es lo más raro así que has podido probar? Los típicos gusanos de la madera, estos grandes, ¿no? Que te los tienes que comer vivos, le quitas la cabeza y luego te los comes. Algo que me resultó bastante curioso era la leche fermentada de yegua en Mongolia, que es una mezcla entre leche, pero con alcohol, está como agrio, y eso te lo daban siempre en todos sitios, era como la bienvenida, un cuenco de leche de caballo, de yegua, no, o sea, estaba realmente malo, ¿no? Pero te lo tomabas por respeto, ¿no? Pero quizá lo más raro ha sido mono. He comido carne de mono en Camerún, porque era la tradición allí, cazaban el mono, y de hecho recuerdo que llegaban, esto fue en la comunidad Baka, en la selva, llegaron un día por la mañana con 2 monos, no sabría exactamente decir la especie, para el desayuno. Y nos lo presentaron ahí y nosotros, no, hombre, no vamos a comer eso. Mono. Lo cual no entendían, Sí. porque es un animal, ¿no? Claro. Para nosotros es raro, pero para ellos o sea, el cerdo te lo comes y la vaca, porque el mono no. ¿No? Difícil de explicar. Sí, también. sí, total. pero tienes razón. Y dijimos, no lo vamos a comer. Y dijeron, vale. Se lo guardaron. Luego, a mediodía, había un estofado muy rico de comida y ya por la noche nos dijeron, lo que habéis comido a mono. mediodía era el mono. ¿Y a qué sabe el mono? A ver, la carne estaba dura, bastante dura. No sabría decirte, porque al final sabía a la salsa de cacahuete que habían hecho. Pero sí que recuerdo que era como muy correoso. Qué curioso. Sí. ¿Y los gusanos y los bichos y tal? A ver, los gusanos de sabor están buenos. Es más la parte psicológica, yo creo. Y sobre todo que, a no ser que estén muy fritos, llevan líquido dentro, están viscosos por dentro. Y a mí eso me da un poquillo de asco, ¿no? Lo muerdes por fuera, bueno, pero luego hace chof y es como... Uf. Ya sí que es como que da clima, ¿no? Sí, pero de sabor está bastante bueno. Y luego, Aníbal, así, cuéntanos alguna situación que hayas tenido como peligrosa. O alguna anécdota. Sí. Sí, a ver, situaciones peligrosas hemos tenido muchas. Nos hemos visto en muchos tiroteos envueltos. Nos hemos visto en situaciones... Bueno, que dices, ¿qué hago aquí, no? Recuerdo la primera vez que traté de ir a Sudán del Sur, traté de cruzar por la frontera con Etiopía. Estaba prohibido, pero intentamos sobornar a la policía de la frontera, a los militares. Y justo cuando estábamos cruzando salieron unos asaltantes por el camino y tirotearon al coche que iba delante. O sea, los mataron seguramente. Primero porque encañonaron directamente la ventanilla y porque el coche que iba circulando de repente hizo así, ¿no? Y como que quedó en el arcén. Sí. Y claro, nosotros no nos pasó nada porque dimos la vuelta y volvimos corriendo por donde habíamos venido, pero podíamos haber sido nosotros, ¿no? Claro, Los del coche de adelante. Y en esta nos hemos visto en muchas ocasiones, en asaltos, en tiroteos. Y bueno, sabes que el peligro puede estar ahí. Y luego, pues en Afganistán también con los talibanes, entramos a un parque con todo el grupo, mujeres y hombres. Las mujeres tienen prohibido la entrada a los parques. Es cierto que nos habían dado permiso, pero la situación se enrareció, empezó a hacerse de noche, cada vez llegaron más talibanes, nos rodeaban, porque claro, no están acostumbrados a ver occidentales aún allí en la zona de Kandahar. Sí. Y de repente empezaron a ponerse agresivos y sobre todo a rodear a las mujeres, todos armados con Kalashnikov. Y fue un momento de decir, vámonos de aquí, no entiendes el idioma. En ese momento el guía no estaba porque estaba haciendo no sé qué. Y son momentos de tensión que en este tipo de viajes pues ocurren. Madre mía, cuando vosotros os vais de viaje, ¿avisáis a la embajada o Sí, algo? normalmente sí. Vale, digo. Normalmente sí. Mejor. Sí. Y a veces la embajada te dice, no vayas. Bueno, y ya para acabar, quiero que nos digas un momento más entrañable de tus viajes. Sí. Quizá puntualizar también el momento más peligroso, un momento bonito y un sitio con el que te quedarías. Vale. El momento más entrañable, quizá, para mí fue reencontrarme con Moga 8 años después. Moga es una persona de la etnia Mundari, porque yo tuve una experiencia muy intensa con los Mundari la primera vez.
El primer intento de entrar al país fue este que he dicho del tiroteo. Varios años después conseguí un vuelo a Yuba, a la capital. No concedían visados turísticos, entonces tuve que falsificar un permiso de trabajo. Dije que iba a construir un pozo para poder entrar al país, ¿no? Y, o sea, el país era nuevo. Tenía 3 años de vida o 4 años de vida. Sudán del Sur acababa de nacer como país, estaba en guerra y yo quería ir a los Mundari. Y bueno, me lo monté para poder ir. Llegamos allí y en ese momento, como son seminómadas, ellos estaban viviendo en una isla en mitad del Nilo, una isla grande, pero una islita ahí en el Nilo. Tuve que cruzar a nado con la cámara, intentando que no se mojase, la cámara en la cabeza. Y cuando llegué allí, el guía, el fixer, solo había traído la tienda de campaña y dijo, bueno, tengo que ir a por comida. Ahora vuelvo. Y se fue nadando y no volvió. Y yo me quedé en una isla en mitad del Nilo, sin entender el idioma, con los Mundari, que es esta comunidad de la ceniza, todo lleno de vacas, de hogueras. Las hogueras las encienden y están 24 horas ahí, todo de humo. Era un ambiente de gente desnuda por todos lados, vacas, humo, todos con ceniza. Era rollo Mad Max, todo muy raro. Y ahí Moga, que era el líder de esta comunidad, pues me cuidó. No nos entendíamos, pero él venía, me traía un pescado, me traía una piña, no sé, trataba de que estuviese bien. Yo iba ahí con la cámara haciendo fotos y fue una experiencia brutal. Estar 3 días solo, yo no sabía si el fixer iba a volver, que iba a ser de mi vida, pero fue muy especial. Entonces establecí un vínculo con Moga muy, sin entendernos, pero muy único. Y no pude volver a verle hasta 8 años después, que fue el reencuentro hace 1 año o así, y buah, fue increíble, nos abrazamos. Os reconocisteis, se acordaba de ti también. Yo pregunté, fueron a buscarle. Yo, siempre que he ido, porque he ido varias veces, he preguntado por él, pero nunca estaba. Como son nómadas, pues él está en la otra punta. Luego estaba en busca de captura porque había disparado a su hermano, porque se habían peleado por una vaca. Ay, Dios mío. Sí, de estas cosas, ¿no? Que en nuestra cultura son inconcebibles. Y al final pude reencontrarme con él. Nos dimos un fuerte abrazo. Me dijo que estaba muy viejo, que tenía el pelo blanco, no sé qué. Pero ese sería el momento emotivo. Qué bonito. El momento más peligroso. Momento más peligroso, pues pueden ser estos tiroteos o quizás siendo objetivos el caso de la malaria. O sea, ha sido el momento más peligroso cuando más cerca de la muerte he estado. Luego el resto, pues bueno, tiroteos o asaltos, el riesgo siempre es relativo, ¿no? A no ser que vayan a matarte. No sé, ahora en Somalia también ha habido cierto riesgo, ¿no? Pero quizá la malaria ha sido el momento más peligroso para mí, sí. El momento más bonito. El momento más bonito es ya más personal, ¿no? Para mí, o sea, ha habido momentos con tribus muy chulos, pero quizá cuando le pedí matrimonio a Lucía, que lo hice también en el campamento Mundari. Yo había estado varias veces y se lo contaba y ella nunca había ido. Y decía, mi sueño es ir contigo a los Mundari, ¿no? Y aproveché ese viaje para pedirle matrimonio. Me arrodillé ahí entre todos los excrementos de vaca. ¡Qué bonito! Cogí una vértebra de cabra como anillo. Bueno, muy original. Y se lo puso en el dedo y le pedí matrimonio allí. Y que además estaba Lethal Crisis en ese viaje. Y le dije, le voy a pedir matrimonio a Lucía. ¿Puedes grabarme un plano que esté chulo y tal? Y tenemos un recuerdo muy, muy bonito grabado por él. Pues me parece súper original. Sí. Y ese momento fue muy bonito. Además, yo ya tenía la boda planificada para una semana después. O sea, suerte que me dijo que sí. En Uganda, ¿no? Que era el siguiente país al que íbamos. Entonces, claro, esos momentos para mí es... Qué guay. La cultura mundaria ha significado mucho para ti en general. Mucho, sí, mucho. Y por último, si tuvieras que quedarte con un sitio en el mundo, sé que es complicado, pero ¿cuál sería? Un sitio en el mundo, claro, es que depende para qué, ¿no? Pero quizá con el que hemos comentado de los Korowai y las casas árbol. Porque es tan... iba a decir idílico, pero bueno, luego tiene muchas cosas que no lo son. O sea, ahí los bichos te comen, es incómodo, pero conceptualmente el tipo de arquitectura, la gente, la amabilidad, los cánticos, toda esa cultura me parece tan fascinante que yo creo que es el top 1 de lugares en los que, si alguien me dijese, me voy a morir en 2 días, ¿dónde paso estos 2 días? Le diría, ve allí, ve a los Korowai. Qué guay. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que yo estaría 4 horas más. Sí, lo he dicho, que estaríamos 40 horas hablando con él. Podría dar esto para, no sé, para hacer 7 podcasts de cómo entendemos el mundo, ¿no? Darte las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y poder compartir este ratito, ¿no? Ha sido, la verdad, que muy enriquecedor.
Muy enriquecedor, muy intenso, muy bonito. Muchas gracias a vosotros. Muy guay. Y para terminar, siempre tenemos una dinámica con nuestros invitados y es que el invitado anterior ha dejado una pregunta para ti sin saber quién eres, ¿vale? Y después vas a hacer tú lo mismo. Vas a escribir una pregunta, la cerraremos, la sellaremos y quedará para el siguiente, ¿vale? Vale. Entonces ahí tienes un sobre, lo coges y desvelamos la pregunta. Qué Que, miedo. que en este caso es curioso porque la persona que ha dejado esa pregunta es Sua, Ajá. Rey. Entonces, Vale, bueno, vale, pues vale. también tema de viajes, tema de... No sabemos qué habrá ahí dentro. Suba, espero que te hayas portado bien. Seguro que sí. Claro, ella no sabía que iba a ser yo. No, no, no. No lo sabía. Ni nosotros No, ni conocemos nosotros la tampoco. pregunta de Vale. qué hay dentro. Vamos a ver. ¿Crees que vives o sobrevives? Uf, Guau, qué buena ¿eh? pregunta, ¿eh? filosófica también. Además, con mucha parte de una profundidad grande, porque parece que puede ser así como superficial, pero no. Pues fíjate, yo creo que, y quizás esto nos pase a todos, yo creo que a veces vivo y a veces sobrevivo. En muchas fases de estos años de viaje he pensado que estaba sobreviviendo, no porque, no sé, me fuese a morir o algo así, sino porque ha sido tal el cúmulo de situaciones que me he visto arrastrado por un tsunami, tanto por la dinámica de viajes que hemos tenido como por la propia exigencia del trabajo, de las redes sociales, que iba haciendo las cosas con mucha inercia. Y yo lo comentaba con Lucía, digo, es que estamos haciendo, o sea, no nos da tiempo a digerir las cosas, estamos simplemente Claro. sobreviviendo. Ahora hay que publicar estas fotos de esta comunidad, ahora mañana visitamos esta otra, ¿no? Y era como... Pero en otros momentos he tenido la sensación no solo de estar viviendo, sino de estar viviendo muy plenamente, muy conscientemente y muy intensamente, en momentos en los que algo me ha impactado mucho, en los que la emocionalidad se ha apoderado mucho de mí. Claro, al final he llevado un estilo de vida tan intenso y con tanto altibajo, que a la vez es trabajo, que ha habido rachas de sobrevivir y rachas de vivir intensamente. Sí. Yo creo que nos pasa también un poco Sí, a todos, claro. ¿no? Que es la tendencia de intentamos vivir, pero muchas veces no nos queda más remedio que sobrevivir. Sí, sí, efectivamente. Pues nada, tienes aquí, mira, tienes aquí este sobre Ajá. y te dejo aquí un boli y escribe la pregunta Vale. para la próxima persona. Que no sabemos quién es, claro. Nos lo iremos descubriendo. ¿Qué es lo que más te ha Madre mía. llamado la atención de todo? La cantidad o sea, te diría que todo por la cantidad de experiencias que tiene Aníbal. A mí, ¿sabes O sea, a lo mí que... me parece que no tengo vida para vivir tanto. A mí y lo que más... experimentar tantas cosas. Lo que me da pena es que conocemos tan poco. Sí. Eh, Y creemos y- que lo nuestro... Sí. Tenemos como como ese pensamiento de prejuzgar que lo nuestro es lo correcto, lo nuestro es lo que siempre se ha hecho así Sí. y es la manera en que hay que hacer las cosas, ¿no? Y, Sí. y realmente tenemos una visión tan corta del mundo y de la realidad. Sí, de la realidad tú lo has dicho, porque es que estamos muy alejados de la verdadera realidad, ¿eh? Sí. ¿Lo cierro? Sí. Sí. Ciérralo, mira, te dejo aquí la pegatina. ¿Con esto? Ciérralo también, Sí. sí, con eso si quieres. Y le ponemos ahí la pegatina y lo dejamos ya cerrado. Listo. Genial. Pues nada, lo dejamos por aquí sellado. Para mí. Y Aníbal, darte las gracias por dejarnos ver, como decimos siempre, la vida, entender la vida a través de tus ojos, de tu mirada, que en este caso es una mirada muy amplia por todo lo que conoces, ¿no? Ojalá podamos repetir esta charla más adelante y que nos sigas contando y sigamos profundizando, porque me he quedado con un montón de ganas de por lo menos profundizar en temas que teníamos, ¿no? Vale, pues para mí ha O sido un temas más placer. profundos. Ha sido un placer estar aquí y cuando queráis repetimos. Ujú. Genial. Será difícil compaginar por tema de viajes, Sí, sí. porque ahora te vas, nos has dicho, y no vuelves hasta diciembre. Sí, 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 hasta fin de año, finales de noviembre creo que será. Sí. Ujú. Así que nada, pues muchísimas gracias y un placer. Y que sigas viviendo tus aventuras con la misma alegría que lo haces. Muchas gracias, un placer.